Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso Federal, en el Congreso del Estado, es diputado federal por el Partido Acción Nacional. Mi querido Felifer, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, muy buenos días. Un gran 2023 para ti, que hagas muchos éxitos, como siempre, mucha salud y también un gran año 2023 para todo el auditorio. Y que así sea para todos, mi querido Felifer, que es lo que pretendemos y lo que queremos. Decía la abuela Pava, lo comentábamos antes de entrar al aire justamente, en lo que pues haya salud, que haya trabajo, ya los frijolitos como quiera van llegando, ¿no? Totalmente de acuerdo con la abuela. Bueno, ayer hubo una reunión importante, la presentación en esta tercera sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Acude una representación importante a nivel federal, Clara Luz Flores, a propósito justamente del Secretariado Ejecutivo en materia de seguridad, y da resultados o presenta resultados de una serie de evaluaciones que se han logrado en Querétaro. Yo te vi en el auditorio, estuvimos el día de ayer ahí en el Querétaro Centro de Congresos. Yo veo y mido y de repente observo las reacciones de varios, ¿no? Cuando se hacen algunos comentarios, afirmaciones, pero te quiero preguntar en primera instancia, el balance que hace Clara Luz Flores, ¿es un balance que realmente debe distinguir a Querétaro o hay algunas otras situaciones que también habría que acotar en esta relación entre el gobierno del Estado, los gobiernos municipales y el gobierno federal? Pues así es, Aurelio. Primeramente, pues qué bueno que el gobierno federal, en su representación con Clara Luz, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues reconozca lo que se está haciendo bien en Querétaro, porque contrasta mucho de lo que está haciendo el gobierno federal. Y sí lo quiero decir con toda claridad, porque sí estábamos comentando ahí con los compañeros legisladores federales a la hora que estaba la presentación de Clara Luz, que pues qué bueno que se reconozca, porque el gobierno federal creo que no le queda de otra, reconocer lo que está haciendo bien en Querétaro, a pesar del abandono que ha dejado el gobierno federal a Querétaro y a todos los estados. Porque, por ejemplo, mencionaba, la verdad es que se nos hacía un poco inverosímil que hablaran todavía del Fortaseg, que apoyaba a municipios cuando ellos lo desaparecieron. Van 2 años consecutivos que el gobierno federal desaparece el recurso federal para fortalecer la seguridad pública en los municipios. Hablaba también de que había un Perdóname, ¿era el de 4,000 millones? Ese era el de 4,000 millones. Que había pasado a 18,000 millones, si mal no tengo el dato. No, el Fortaseg era uno que se daba cada año de 4,000 millones a 300 municipios. Lo desaparecen en 2019. Ya. El que presumía ella era el de Fortamun. Fortamun es un recurso que llega a los municipios, pero Fortamun a fin de cuentas era un recurso donde los presidentes municipales lo podían invertir en infraestructura, en servicios públicos, en rehabilitación, en atender todas las necesidades de la población. Sí, claro. Y ahora que les dijeron, oigan, no, agarren del Fortamun para el tema de seguridad. Oye, espérate, pues ese dinero ya era de nosotros para atender las necesidades de la gente y ahora me estás pidiendo que subsane lo que tú me estás quitando por otro lado. O sea, pero me estás diciendo todo lo que pasa en Querétaro y de lo que hablaba ayer en Querétaro no ocurre en todo el país. No, ni siquiera en Querétaro. Porque exactamente, es decir, el abandono presupuestal es total. Y ahora vienen a decir que ahora viene un fondo de 1,000 millones de pesos. Estábamos en 4,000 y ahora presumen que va a haber uno de 1,000 millones. Todavía no dicen cómo se va a dar a los municipios del país. No hay reglas de operación claras. De hecho, hasta me sorprendió que dijera que el Fortaseg se daba antes según incidencia delictiva, cuando no es cierto. El Fortaseg se daba en función de densidad poblacional, si era una zona metropolitana, conurbada, nada que ver, tenía que ver con la incidencia delictiva. Sí se daba por meritocracia, por ejemplo, Querétaro accedía a ese recurso en 100% porque se hacían bien las cosas, se hacen bien las cosas. Sí. Y lo que sí veo muy relevante y destacado es que pues ya no les queda de otra y que digan, sí, Querétaro es referente a nivel de seguridad, ¿no? Primer lugar en centros penitenciarios, vimos la crisis en Chihuahua, la terrible situación que sucedió. Querétaro, 0 conflictos en los centros penitenciarios, somos en primer lugar en el World Righteous Project de respecto al Estado de Derecho, primer lugar en evaluación del sistema de justicia penal, primer lugar en certificación policial a nivel nacional. Sí. Qué bueno que se reconozca lo que está haciendo bien de manera responsable, en trabajo conjunto de gobierno, del Estado, municipios y la sociedad civil organizada. Ahora, ¿se está haciendo de esa misma manera en los 18 municipios? Porque yo veía al gobernador cuando hablaban de esas cifras y obviamente se compromete, ¿no? Porque, bueno, claro, te dejan un nivel en el que tienes que mejorar y superarlo todavía para este 2023. Sí, totalmente. Y en seguridad nunca podemos estar satisfechos. En seguridad siempre va a haber algo que mejorar. En mi Comisión de Justicia, donde precisamente nos toca aprobar las leyes que surgen de la conducta de la gente, siempre las leyes y las acciones de gobierno van a ir un paso después de las conductas sociales, siempre va a haber algo que mejorar. Y por eso es que no podemos dejar que nadie se nos rezague. Y la exigencia de los 18 municipios es que todos estén en el máximo estándar en la aprobación y armonización de las leyes en materia de seguridad, en la inversión municipal para los salarios de los policías, para el equipo, para sus condiciones, es básico.
creo que lo que hoy diferencia a Querétaro de otros estados, incluso de mi misma afiliación política, donde no están haciendo bien las cosas, es que se les hizo un círculo vicioso. Se les infiltró la delincuencia en las corporaciones. ¿Te refieres al estado de Chihuahua? Chihuahua y los vecinos también, Guanajuato, hay que decirlo, desgraciadamente. Se les infiltró la delincuencia de las corporaciones, a las instituciones de procuración, ya no supieron qué hacer, prefirieron estar incluso hasta mandando la bolita a otras personas. Y creo que la diferencia de lo que has hecho aquí en Querétaro es que el blindaje que se ha conseguido es estarlo vigilando plenamente. Los controles de confianza antes eran cada año, ahora son cada 6 meses, las evaluaciones de desempeño, es decir, se ha puesto alerta máxima cualquier señal que pudiera haber de actividades delictivas y es lo que nos ha mantenido. Sí, claro. Justamente ayer decía en un foro, Aurelio, de los 500 legisladores federales, no todos, a mí me lo comentan, no importa la fuerza política, no todos pueden hablar del tema de seguridad. Los compañeros legisladores de Sinaloa, de Guerrero, no pueden tocar el tema de seguridad por miedo. Michoacán. Exactamente. Yo afortunadamente soy representante de un estado donde se puede hablar de este tema, se puede trabajar en el tema de seguridad y el otro. Ahora, pero entonces, ¿son resultados que ha logrado Querétaro, estos de los que hablaba el día de ayer Clara Luz Flores? Sí, porque como se tiene un gobierno responsable, que económicamente y financieramente se ha logrado responsabilidad, es como estos boquetes presupuestales, es como se han subsanado. Ahora, pero también, por ejemplo, tienes un alcalde de Querétaro que a final de cuentas tuvo que jalar dinero que pudo haber ido a infraestructura, que pudo haber ido a rehabilitación para meterlo a seguridad. Igualmente el gobierno del estado. Es decir, al final del día sí viene una afectación. Cuando priorizas a dónde tienes que mandar el dinero, obviamente no vas a descuidar la seguridad, sino más importante. Entonces sí es un logro de los gobiernos locales en responsabilidad y también hay que reconocer la labor política, diplomática del gobernador, precisamente en este tema tiene una gran relación con el gobierno federal, pero a nosotros como legisladores federales sí nos toca decir las cosas como son. Y las cosas como son es que ha habido un abandono del gobierno federal. Totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, los resultados, ¿no? La certificación del control de confianza al 100% de los policías queretanos, pues es un trabajo que hace el gobierno del estado, los gobiernos municipales que también han atendido esta situación. Y cuesta una lana. De hecho, el secretario ejecutivo, no nada más este año, sino también en el anterior, cuando vino Leonel Cota, a Querétaro también lo mencionaba y lo ponía de muestra a los otros estados, porque implica una inversión de dinero y muchos estados no lo quieren hacer, y ni siquiera del partido en el gobierno de Morena. Entonces sí, eso es inversión, y es inversión en el sistema penitenciario, es inversión para las instituciones de procuración de justicia. Sí, claro. Por ejemplo, en un tema tan sensible que a todos nos duele y que todos estamos trabajando, que es el tema de la violencia de género, en su máxima expresión, que es el feminicidio. Y ahora hablar que desgraciadamente los casos que se han dado, que no debería haber ni uno, y eso tiene que ser en todo el país, pero que se haya dado el 100% de esclarecimiento de los casos, quiere decir que aquí no hay paso a la impunidad, porque lo que ha alimentado la violencia en el país es la impunidad. Cero tolerancia. Que le hacen a alguna mujer y en otros estados no pasa absolutamente nada. Y aquí hay 100% de esclarecimiento y es lo que también nos ha mantenido ir en esos índices en lo mínimo, ¿no? ¿Cuáles serían los retos en este 2023? El otro día platicando con el gobernador Curi González decía, el tema de la seguridad sigue siendo un tema prioritario para la sociedad queretana, a pesar de esos, digamos, buenos resultados que se han expresado incluso a nivel nacional. ¿Cuál para ti sería los retos más importantes de 2023 que en materia de seguridad tendría que atender Querétaro y la Federación, mi querido Felipe Macías? Sí, yo creo que ese es el valor que más cuida el queretano, su tranquilidad. Hay muchos retos en el estado, en el municipio, muchas cosas que atender, pero creo que el valor que más le interesa que se cuide a los queretanos es el de la seguridad. Y creo que el reto principal se tiene que seguir fortaleciendo la fuerza operativa, es decir, la cantidad de elementos que están haciendo labor de vigilancia y de supervisión. Ese ha sido un reto de muchos años que se ha venido trabajando en Querétaro, subsanándolo porque hubo abandono en muchas administraciones anteriores. Es decir, tenemos que ampliar la cobertura de vigilancia, incrementar la plantilla de policías municipales. El proceso de formación aquí en Querétaro de policías es largo y es muy exigente. De cada 250 aspirantes que lleguen se acaban graduando 40, 50. Eso se tiene que seguir fortaleciendo porque tenemos, todos los estados en el país ahí tienen déficit de policías preventivos, todos. Y Querétaro ha luchado por estar a los estándares que marcan de manera internacional. ¿Esto para qué se ve reflejado? Para que cuando un ciudadano ocupe una patrulla de reacción inmediata, llamando al 911, se disminuyan los tiempos de reacción. Aquí en Querétaro. Haya más vigilancia, bueno, así es. Digamos, trabajándolo aquí en Querétaro, que sería una propuesta obviamente también que se tendría que hacer a nivel nacional. Sí, exactamente. De hecho, eso es lo que hemos pedido y exigido ahora
ahora que pude estar en la comparecencia de la secretaria Rosa Isela, que me tocó dar el posicionamiento del grupo, es lo que decíamos, es un cáncer en todo el país. Afortunadamente Querétaro, esta trinchera que se ha trabajado de manera puntual y no descuidándola, es como buscamos mejorar este tipo de cosas. O sea, claro. ¿cuáles diría yo que son los retos principales? Aumentar la fuerza de policía para disminuir los tiempos de reacción, para que haya mucha más vigilancia, mucha más supervisión, sobre todo en los delitos del orden común, que eso es lo que tenemos que seguir atendiendo de manera muy puntual y seguir brindando a las corporaciones. Es decir, creo que esa parte es primordial y fortalecer la coordinación ciudadana vecinal con la policía de proximidad. Y que obviamente se convierte en un tema de coordinación estratégica entre el gobierno federal y el gobierno del estado. Ahora estamos hablando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Como se llama con Rosa Isela, con la licenciada Rosa Isela Rodríguez, pero el tema es, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, y luego de repente como que se nos hace bolas en algún momento cuál sería y hasta dónde llegaría la responsabilidad, porque yo escuchaba en días pasados a la licenciada Rosa Isela Rodríguez y decía, no, es que vamos muy bien, hemos disminuido el delito, se han disminuido los delitos, por ejemplo, dolosos, se ha disminuido el robo a casa habitación, y yo preguntaba, ¿en dónde? O de repente esos promedios como que se vuelven engañosos, ¿no? Y es que, fíjate, Aurelio, porque justamente en su comparecencia decía esto Rosa Isela. A ver, por un lado, le echan la culpa a los estados de la ola de violencia. Tenemos en promedio 80 homicidios dolosos diariamente. Entonces, por un día le dicen, no, es que los estados no están haciendo lo suyo porque es de competencia estatal de manera errónea, porque esos delitos son derivados de delincuencia organizada, y la delincuencia organizada le toca es un delito federal. A la persecución federal. Claro. Pero por otro lado, Aurelio, en su discurso dice, y se disminuyó el grado de robo a vehículo, robo a transeúnte, esos sí son delitos del orden común. O sea, que le tocan, o sea, para echar culpas, culpan a los estados. Para premiarse y echarse porras, se agandallan lo que hacen bien los gobiernos locales. Y eso se lo dijimos ahí directamente a la secretaria de Seguridad en materia federal. Es inverosímil que para unas cosas echan culpas y para otras cosas se agandallan los logros clásico de los políticos, mi querido Felipe. Clásico de repente, ¿no? Muchos se les da. Y también reconocer, Aurelio, y quiero decirlo, lo mencioné la semana pasada, mi reconocimiento a la labor heroica que hace la Sedena, el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional. Lástima que vino este operativo pues a petición del presidente de Estados Unidos y no del ¿Sigues pensando en eso? Dijo ya el presidente que eso es un argumento no válido. No, creo que todo el auditorio, yo creo que en un análisis muy puntual y lógico se va a dar cuenta que ahora resulta que en cuanto tienen las reuniones bilaterales con Biden y todo, resulta que se lo encontraron fortuitamente a Ovidio. Bueno, la verdad es que creo que queda claro por qué se hacen las cosas en este país. Qué triste que sabiendo que se puede aplicar la ley y respetar el Estado de Derecho por voluntad del Estado mexicano, no suceda así, sino para quedar bien con un presidente extranjero. Eso es terrible, pero lo que sí quiero decir es que esto nada tiene que ver con la labor heroica que hacen los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional. Lamento, por ejemplo, que ni un mensaje de pésame hubo del presidente de la República para los elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida en la captura de este... Que les dieron un aplauso ahí en el Congreso Federal, ¿no? Justamente a los elementos, bueno, ya muertos, ya fallecidos, pero 39 personas, ¿no? ¿Por qué antes no? Perdóname la pregunta rápidamente porque son las 8:21, el tiempo se va, pero ¿por qué hace casi 3 años no y ahora sí? Exacto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué fue lo que cambió? Lo hemos venido diciendo. Yo creo que la inacción del gobierno federal en perseguir la delincuencia organizada, decir que ellos también son pueblo, que también son seres humanos, que se les tiene que proteger, que abrazos no balazos, yo sí creo que es una complicidad por omisión. Y son mensajes que se les manda a la delincuencia organizada de que no se les va a perseguir. Pero eso sí, como ha pasado históricamente en México, no de hoy, de siempre, cuando viene el manotazo de Estados Unidos, correcto, en estos temas, ahí sí se activan. Entonces, si hoy no se quiere perseguir a la delincuencia organizada, es porque no se quiere, Aurelio. Es porque no se quiere. Eso es la realidad. ¿Es que hay un pacto? Yo creo que puede haber complicidad por omisión. Sí, complicidad por omisión. Falta de capacidad, porque la omisión es falta de capacidad. A ver, yo creo que las Fuerzas Armadas de nuestro país, la fuerza pública del Estado mexicano siempre va a ser más fuerte que cualquier organización criminal. Y a ver, estamos hablando de que hay más de, entre Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina, yo creo que son cerca de 200,000 más o menos elementos, más lo que se suma que son 400,000 policías locales, estatales y municipales en el país. A ver, cuando el Estado mexicano
quiere aplicar la ley, no hay organización criminal que pueda con el Estado mexicano. Se vio ahora con la presión de Ovidio. Totalmente. Ahora, creo que eso se tiene que aplicar. Evidentemente, no se puede aplicar la fuerza del Estado nada más de manera bruta o de manera poco estratégica, como hay que decirlo. En el pasado se hizo poco inteligente, se hizo mal. Hay que ser críticos. Exacto, hay que ser autocríticos. Hoy quien se aferre a defender lo que se hizo con Felipe Calderón, por ejemplo, está en un error. De acuerdo. Pero lo que sí tenemos que decir muy claro es que hoy estamos peor que nunca, no hay voluntad, no hay estrategia, no hay recurso, y hoy tiene este país, desgraciadamente, en un charco de sangre, ¿no? Mi diputado federal, ya te están haciendo comentarios, me dice cuántas iniciativas mejoraría para llevar a la Cámara de Diputados al ser diputado, que la mayoría de comentarios son de crítica rica y de propuesta pobre. No, a ver, estamos haciendo una vez muy puntual. Hoy te puedo decir, Aurelio, que mi Comisión de Justicia es la más productiva de San Lázaro. Hoy venimos a trabajar, vamos a presentar en próximas semanas una iniciativa muy puntual para dar más herramientas de recurso a instituciones de procuración de justicia. Es decir, cuando hay algún fallo del Poder Judicial, hoy creo que hay, a ver si no me linchan por lo que voy a decir, pero creo que a veces hay un exceso de herramientas de protección del imputado, es decir, del presunto delincuente, donde prácticamente ellos pueden recurrir e impugnar cualquier decisión de un juez que va contra sus intereses. Y a veces el Ministerio Público, la Defensoría de la víctima, no tiene recursos. Cuando hay un fallo de un juez, se quedan sin herramientas para recursar estos fallos. Está mal elementada, está mal iniciada, está mal procesada. Pero es que hay veces que tal vez en un reporte policial, en una dirigencia, incluso hasta por puntos y comas, se han caído órdenes de aprehensión, se han caído diligencias. Y eso tampoco puede suceder. Coincido contigo. Y le tenemos que dar herramientas para que fiscalías, instituciones de procuración también puedan recursar ante los jueces, porque al final de cuentas estás dejando en estado de indefensión a la víctima, a quien fue víctima del presunto delincuente. El delincuente tiene miles de recursos. Por un error de observación, de redacción, en fin, se puede caer un juicio de esa naturaleza. Y estamos trabajando esa parte. Importante, interesante. Finalmente son las 8:25 de la mañana, el tiempo se va volando. El 2024, ¿qué tan lejos está de Felipe Fernando Macías? No, el 2024, en términos de políticos, yo creo que siempre está cerca del político. Siempre los que estamos en esto nos tenemos que dedicar todos los días a trabajar, a dar resultados, si queremos seguir haciendo una carrera productiva para la gente. Entonces, siempre creo que esa tiene que ser una motivación importante, más allá de que esto nos guste y nos apasiona, pero siempre tenemos que estar pensando en el examen ciudadano, que el examen ciudadano, pues al final de cuentas son los procesos electorales. El mayor juicio, ¿no? Es el mejor censo y además la mejor encuesta que dicen los políticos, para los políticos, obviamente, en esta medición que hacen frente a la ciudadanía. Así es. Mi querido Felipe Macías, muchas gracias por estar con nosotros, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Te manda saludos Leti Sáenz, muchos saludos. Gracias. Te manda saludos René Suárez, también muchas gracias. Y saludos a Alejandra Altamirano, también al diputado Felipe Macías. Leti, René, Ale, muchas gracias a todo el auditorio, que tengan un gran 2023. No te pierdas, no te pierdas. No, no, para nada, al contrario. El perdido soy yo, ¿verdad? Gracias, Felipe Macías. Sí, señor, muchas gracias. Que tengas buen día, que tengas buen año y que sea bueno para todos. Sí, señor, muchas gracias. Igualmente, son las 8 de la mañana con 26 minutos, opinión siempre la más importante, 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Una pausa, regresamos enseguida con más.